Hola Diana. Buenas. Esperamos un momentito en que se termine de conectar la gente. ¿Estamos todos conectados? Buenísimo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos hoy al seminario de la red de plantólogas argentinas. Hoy es el primer lunes del mes de septiembre, entonces tenemos una estudiante de doctorado. Me encantan los primeros lunes de mes. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada María Emilia Roulette, del Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, un instituto de doble dependencia entre CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo. Emilia es licenciada en genética por la Universidad Nacional de Misiones. Ahí hizo una tesina de grado trabajando en el desarrollo de marcadores moleculares de tipo microsatélites de la especie Calophyllum brasilensis, que es una especie arbórea, supongo que de ahí de la selva misionera. Y luego de recibirse se mudó a Mendoza, donde comenzó su doctorado con la doctora María Virginia Sánchez Puertas, con una beca CONICET, y en el grupo estudian plantas parásitas y la transferencia horizontal de genes, un tema, estoy re contenta. Emilia les va a contar más detalles. Gracias, Emilia, por dar el seminario de hoy, y puedes compartir tu pantalla cuando quieras. Dale. Bueno, ahí puse presentación. ¿Se ve perfecto? Se ve re bien. Buenísimo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gaby, por la presentación y por este entusiasmo. También quiero agradecer a la Comisión de Arplan Women por invitarme a estar acá hoy presente y por organizar estos seminarios. Tal así como lo dije en el blog, estos seminarios representan un muy buen espacio para poder compartir nuestros trabajos, para poder establecer vínculos, intercambiar ideas, opiniones, y además trabajando desde distintas áreas o temáticas de la biología de plantas. Así que bueno, el seminario que les traigo hoy se titula Genomas organelares extraños en plantas parásitas balanoforacea. Este seminario reúne algunos de los resultados que hemos estado obteniendo en el estudio de las plantas parásitas, y bueno, muchos de estos resultados están relacionados con el desarrollo de mi tesis doctoral. Pero antes de ir de lleno a eso, quiero introducirles a las plantas parásitas. Nosotros cuando hablamos de plantas parásitas lo relacionamos con el parasitismo, ¿sí? Con la heterotrofía, que es con esta deriva de nutrientes desde otras plantas, y tenemos que conocer que las plantas parásitas se caracterizan porque son aquellas las cuales van a tener una conexión directa con el hospedante. ¿Qué quiere decir esto? Que son las plantas parásitas las que se van a conectar vascularmente con el tejido del hospedante. ¿Y cómo lo van a realizar? Bueno, lo van a realizar a partir de sus raíces, que van a estar modificadas en una estructura que se conoce como el austorio. Entonces, este austorio es este órgano multicelular que lo que va a permitir va a ser el contacto, la invasión y la conexión con el tejido vascular del hospedante, para permitir de esta manera el pasaje de agua, sales, nutrientes, minerales, desde el hospedante hacia las plantas parásitas. Bueno, las plantas parásitas pueden invadir tanto tejido del tallo o de las raíces de sus hospedantes, tales así que entonces tenemos plantas parásitas de tallo o de raíces, y a su vez también tenemos que conocer que las plantas parásitas a su vez van a tener distintos grados de heterotrofía. Tales así que se encuentran las hemiparásitas o las holoparásitas. Las hemiparásitas son plantas parásitas que realizan la fotosíntesis, por lo tanto en estos casos no van a depender nutricionalmente de lo que le otorgue el hospedante, pero sí en estas conexiones vasculares se van a estar transfiriendo todas las demás aguas, sales, minerales, y en menor medida nutrientes. Dentro de las hemiparásitas hay hemiparásitas obligadas o facultativas, que esto va a estar relacionado a que si las mismas dependen o no de sus hospedantes para su ciclo de vida, para el desarrollo de su ciclo de vida.
Bueno, y luego tenemos las holoparásitas. Las holoparásitas en estos casos representan la forma más extrema de parasitismo vegetal porque dependen por completo de sus hospedantes. ¿Y esto a qué se refiere? A que las holoparásitas no poseen clorofila y por lo tanto no realizan la fotosíntesis. De esta manera, estas holoparásitas van a depender nutricionalmente de lo que le otorgue el hospedante. Es más, estas holoparásitas requieren de un estímulo por parte de los hospedantes para poder germinar. A su vez, dentro de las holoparásitas hay otro grupo, que son las endoparásitas, que estas endoparásitas se caracterizan porque van a ser plantas parásitas que se van a desarrollar dentro del tejido de los hospedantes, y solamente en épocas de floración es cuando va a emerger la flor del tejido del hospedante. Son realmente muy llamativas. Bien, lo que tenemos que saber es que en la heterotrofía también tenemos otro tipo de plantas, que son las micoheterótrofas. Las micoheterótrofas en estos casos van a ser plantas que se van a estar conectando vascularmente con hongos micorrízicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son plantas que van a estar conectadas vascularmente con hongos, y que estos hongos son aquellos los cuales le van a otorgar los nutrientes, sales, aguas, minerales a estas plantas. Dentro de las micoheterótrofas, a su vez también tenemos que conocer que hay distintos grados de heterotrofía. Tal es así que en algunas bibliografías se establecen que, por ejemplo, se pueden llamar como iniciales, otras se conocen como parciales y otras como completas. Las completas son muy parecidas a las holoparásitas, porque son micoheterótrofas que no realizan la fotosíntesis, por lo tanto, durante todo su ciclo de vida van a estar conectadas vascularmente a estos hongos. Las parciales son como las semiparásitas, realizan la fotosíntesis, pero en estos casos la bibliografía establece que estas hemiparásitas tienen una capacidad fotosintética reducida. Por lo tanto, de esta manera, por medio de la conexión con los hongos, van a obtener una mayor cantidad de nutrientes de lo que ellas mismas producen por fotosíntesis. Y luego están las iniciales, en donde, por ejemplo, acá se encuentran el 99% de las orquídeas, porque las orquídeas son aquellas las cuales se van a conectar con hongos micorrízicos en los estadios de protocormo, es decir, en estos primeros estadios después de la germinación, para poder adquirir todos los nutrientes, y después las mismas, cuando ya puedan realizar bien la fotosíntesis, pasan hacia un estadio autotrófico. Bien, otro ejemplo de las iniciales, por ejemplo, son algunos helechos, en donde también se conectan con estos hongos micorrízicos en los estadios de gametofito. Bueno, tanto las plantas parásitas como las micoheterótrofas son filogenéticamente diferentes o distintas, pero las mismas han convergido a ciertas características tanto anatómicas, de desarrollo, fisiológicas o funcionales, de manera independiente en esta transición hacia la heterotrofía. Acá les muestro algunas fotos de algunos representantes de plantas parásitas y algunos representantes de micoheterótrofas, en donde podemos ver que realmente son muy llamativas, tanto sus flores o inflorescencias. Esta, por ejemplo, es Rafflesia, que yo les comentaba que hay algunas endoparásitas. ¿Sí? Esta es una planta que crece dentro del tejido del hospedante, pero cuando genera la flor, esta flor es una de las flores más grandes descritas en el mundo, que puede llegar a tener hasta 110 centímetros de diámetro. Es realmente muy, muy, muy llamativa. Bueno, dentro de las micoheterótrofas entonces se han descrito micoheterotrofía en helechos, como también en angiospermas, y en angiospermas se han descrito alrededor de 10 familias de micoheterótrofas, en donde esta micoheterotrofía ha surgido en eventos evolutivos independientes. Pero bueno, vamos a centrarnos en plantas parásitas, que es hacia donde está dirigido este seminario. Entonces, cuando hablamos de plantas parásitas en angiospermas, tenemos que saber que este parasitismo ha surgido en 12 eventos evolutivos independientes. ¿Sí? Entonces, tal es así que nosotros tenemos 12 órdenes que contienen familias de plantas parásitas. Cada uno de estos órdenes contiene una familia con plantas parásitas, excepto el orden Santalales, que es el único orden que tiene más de una familia de plantas parásitas. Uno de los órdenes más estudiados es una de las familias más estudiadas es la familia Orobancasia,
Esta familia Orobancaceae se caracteriza por contener especies holoparásitas en amarillo, hemiparásitas en verde y autótrofas en blanco. Entonces, estas familias han sido muy estudiadas porque se pueden realizar comparaciones a nivel de especie sobre qué cambios han surgido en esta transición hacia la heterotrofía, como también hacia distintos grados de heterotrofía, tanto las hemi como las holoparásitas. Bueno, para dar un poco de números, sí tenemos que dentro de las angiospermas hay alrededor de 292 géneros con 4.750 especies de plantas parásitas, y si nos centramos en las santalales, ¿sí? Este orden, sabemos que tenemos tanto familias de holoparásitas, familias de hemiparásitas y familias con especies autótrofas. El holoparasitismo en este orden santalales ha surgido a partir de dos eventos evolutivos independientes que dieron lugar a la familia Mystropetalácea y a la familia Balanophoracea. Así que centrémonos en la familia Balanophoracea. Entonces, como está marcado en amarillo, estamos hablando de una familia que está compuesta por especies holoparásitas, que si recordamos es este grado máximo de dependencia de los hospedantes porque no realizan la fotosíntesis, y dentro de la familia Balanophoracea hay 14 géneros con 42 especies. Pero si nos centramos en esta familia en Argentina, encontramos que hay 4 especies: las Lophophithum, Mirabile leandri, Ombrophytum subterraneum y Elosis cayenensis. Cada una de estas especies se distribuye en diferentes provincias dentro de nuestro país y a su vez parasitan a diferentes hospedantes. Las Lophophithum se caracterizan por parasitar a leguminosas del clado Mimosoidea. Sí, en realidad, en estos casos, cada parásita se ha descrito que parasita a un hospedante en particular, así que son hospedantes específicas. Ombrophytum subterraneum se la ha caracterizado como una especie generalista, pero bueno, las veces que nosotros la hemos visto a campo, siempre está asociada con la misma Asperacia. Y luego está Elosis cayenensis, que es otra especie de parásita, donde también se la caracteriza como una especie generalista, pero se la ha visto muy pocas veces a campo en Corrientes, así que nosotros aún no hemos tenido la oportunidad de poder estudiar Elosis cayenensis, por lo tanto nuestros estudios más bien se enfocan en estas 3 primeras especies, las Lophophithum y Ombrophytum. Entonces, para modelar un poco cómo es el parasitismo de estas especies, ¿sí? Yo les había comentado que había parásitas de tallo, parásitas de raíces. Bueno, en estos casos estamos hablando en esta familia, estamos hablando de plantas parásitas que se conectan por medio de sus austorios, que eran esas raíces modificadas, a las raíces de sus hospedantes. Este, por ejemplo, es un ejemplar de Lophophithum mirabile con su hospedante Anaenanthera colubrina, también conocido como Curupay. Entonces, veamos un poco cómo es esta planta parásita. Ya sabemos entonces que las raíces van a estar modificadas en el austorio, que el austorio es lo que le va a permitir la invasión y conexión con el sistema vascular del hospedante. Y luego tenemos lo siguiente. Este es el tuber, que es como el tallo de una planta. Este tuber va a estar subterráneo, así como se puede ver en esta imagen, ¿sí? Por lo tanto, nosotros solamente vamos a poder identificar o ver a la planta parásita cuando se encuentre en periodo de floración. Porque cuando uno se encuentra en periodo de floración, va a emerger del suelo esta inflorescencia, tal como se puede ver acá en esta figura, y bueno, y acá en vida real. Esta inflorescencia se caracteriza porque es una estructura más bien carnosa, en donde es una inflorescencia monoica que va a estar formada en la parte proximal por flores pistiladas o flores femeninas, y en la parte distal por flores estaminadas o masculinas. Esta estructura de la inflorescencia se llama raquis primario, y si se puede apreciar bien en la imagen, a partir de este raquis primario van a salir como unas protuberancias, así que esas son los raquis secundarios. Entonces, para poder entender un poco, una inflorescencia, por ejemplo, de Lophophithum, presenta entre 50 a 65 raquis secundarios con flores pistiladas, con flores femeninas, en donde a su vez de cada raquis secundario puede haber entre 350 a 700 frutos, o sea que es muy alto el nivel de fructificación que tienen estas inflorescencias.
Bueno, cuando las inflorescencias comienzan a emerger del suelo, lo hacen cubiertas de estas escamas, así como se puede ver en esta figura, aunque está un poco oscuro. Cuando comienzan a emerger, esas escamas comienzan a desprenderse. Cuando comienzan a crecer, esas escamas comienzan a desprenderse, dando lugar a las flores femeninas y masculinas. Así que bueno, ahora les voy a presentar un poco sobre la metodología que hemos estado realizando en el grupo para poder de esta manera entender un poco los resultados. Entonces, si recordamos, estamos trabajando con especies de la familia Balanophoracea, en donde estamos trabajando con 3 especies, las Lophophithum, Leandri mirabile y Ombrophytum subterráneo. Entonces, ¿qué hemos estado realizando para estas especies? Bueno, hemos realizado la extracción de ADN total a partir de la inflorescencia de un individuo de Lophophithum leandri. A partir de esta extracción de ADN total hemos realizado la secuenciación de ese ADN total por tecnología de Illumina, y lo mismo hemos realizado para la otra especie, Ombrophytum subterráneo, y para Lophophithum mirabile. Pero para Lophophithum mirabile además sumamos la extracción de ARN y secuenciación del mismo para de esta manera poder obtener el RNA-seq de este individuo. O sea que obtuvimos el transcriptoma de este individuo, de esta especie que es Lophophithum mirabile. Entonces, a partir de todos estos datos genómicos, hemos realizado el ensamble de los genomas plastídicos y mitocondriales. Entonces, llegamos a un punto en que quizás algo ha llamado mucho la atención en este seminario, que estas plantas parásitas carecen de clorofila, no realizan la fotosíntesis. Entonces una de las preguntas que derivan de acá es, bueno, ¿qué pasa con el cloroplasto de estas plantas? ¿Tienen cloroplasto? Y si lo tienen, ¿cómo es el genoma de estos cloroplastos de estas especies parásitas? Pero bueno, para poder comparar, primero tenemos que saber o entender cómo es un genoma cloroplastídico o una angiosperma fotosintética. Entonces, acá por ejemplo les muestro una imagen de un genoma cloroplastídico de Arabidopsis thaliana. Tenemos que saber que el largo de los genomas cloroplastídicos de estas angiospermas fotosintéticas puede ir entre 135.000 a 165.000 pares de bases. El contenido de aninas y timinas va entre el 60 y 65%. El contenido de genes está alrededor de 112 genes. El código genético es universal, y estos genomas se caracterizan porque van a tener una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una molécula circular, la cual va a estar formada por 2 regiones repetidas. Estas regiones repetidas a su vez van a estar invertidas. Esto quiere decir que van a haber algunos genes que van a estar presentes en doble copia. Y luego también va a estar formada por 2 regiones de copia simple, la cual una es más larga y la otra es más corta. Esto tenemos que entender que esta estructura, digamos, está presente en todos los cloroplastos de las angiospermas fotosintéticas. A su vez también el orden génico es conservado. Esto quiere decir que básicamente los genes en la mayoría de los casos están ubicados en las mismas posiciones, con las mismas relaciones entre los genes cloroplastídicos, y a su vez, como podemos ver en esta imagen, las regiones intergénicas son muy cortas. Esto quiere decir que los genes como que se encuentran uno muy cerca del otro. Bueno, la pregunta que yo les comenté anteriormente de qué pasa con los genomas de las holoparásitas, de estas angiospermas no fotosintéticas, se la han realizado muchos investigadores. Tal es así que se han estudiado muchos genomas plastídicos de angiospermas no fotosintéticas, y básicamente todos han observado lo siguiente. ¿Qué hay en estas plantas no fotosintéticas? Hay una disminución en el tamaño del genoma plastídico por una reducción del contenido de los genes. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, estamos hablando de plantas no fotosintéticas, que no realizan la fotosíntesis. Entonces, al no realizar la fotosíntesis hay una menor presión de selección para conservar los genes fotosintéticos, o los genes relacionados a la fotosíntesis. Entonces, al haber una menor presión, estos genes terminan perdiéndose. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos casos? En estas plantas holoparásitas se han perdido los genes relacionados a la fotosíntesis, generando una disminución del tamaño del genoma. Con un leve aumento en el contenido de aninas y timinas, el código genético permanece universal, y en estos casos se ha visto que la estructura del genoma es no conservado. En estas holoparásitas en la mayoría, no se ha identificado regiones repetidas, estas regiones repetidas invertidas, ni las de simple copia, sino que simplemente se ha reducido el tamaño, perdiéndose todos los genes relacionados a la fotosíntesis. Y por lo tanto también el orden génico es no conservado.
Lo que sucede acá, y que es algo que yo les comenté al principio del seminario, es que esta transición hacia la heterotrofía ha ocurrido de forma independiente en los distintos linajes. Por lo tanto, la pérdida de estos genes y qué es lo que ha ocurrido en los genomas plastídicos, básicamente ha ocurrido de forma independiente en cada uno de estos linajes, entonces estamos hablando de convergencias evolutivas. Por lo tanto, la forma en las cuales se han perdido y cómo ha quedado el genoma plastídico luego de esta transición hacia la heterotrofía es básicamente, va a depender de cada linaje. Es por eso que vemos que básicamente estos genomas plastídicos no están conservados entre las holoparásitas y por lo tanto tampoco hay un orden génico conservado, sino que básicamente hay cambios en el orden estructural de los genes. Entonces, con todo este background de información sobre cómo son los genomas cloroplastídicos con angiospermas fotosintéticas y cómo uno espera verlo en las holoparásitas por cómo se han visto en otras holoparásitas, la pregunta es, bueno, ¿cómo se ven en las parásitas que nosotros estamos analizando? Bueno, estos son los genomas plastídicos de Ombrophytum subterraneum y Lophophilum leandri. Nosotros, para el Lophophilum mirable, solamente hemos podido identificar ciertos contigs con genes plastídicos, pero no tuvimos la suficiente información de la secuenciación para poder circularizar la molécula del genoma, así que bueno, les presento a Ombrophytum subterraneum y Lophophilum leandri, con un genoma plastídico reducido en cuanto a su tamaño, 17.000 parebases y 20.000 parebases, con un menor contenido de genes, que va entre 15 y 16 genes. Vemos que en estos casos no está esa estructura del genoma de regiones repetidas y de regiones únicas. Así que ahora es como básicamente lo que uno espera comparando con otras holoparásitas. Pero la situación acá es la siguiente: nosotros no somos los primeros en estudiar estas especies, genomas plastídicos dentro de la bananoforacia. Hay otros grupos que ya estudiaron los genomas plastídicos, pero de otras especies, tal es así que ya están descritos los genomas plastídicos de 4 especies de balanófora, de Rhopalognemis, y nosotros hemos aportado al estudio de Ombrophytum y de Lophophilum. Entonces todo se ha observado lo mismo, una reducción en el tamaño del genoma y una pérdida de genes relacionados a la fotosíntesis. Pero acá la situación es donde se pone interesante. Además de todas estas pérdidas y de todos estos cambios que han ocurrido en esta transición hacia la heterotrofía, hemos encontrado, tanto en Ombrophytum como en Lophophilum, como también se han encontrado en los genomas plastídicos de estos otros 2 géneros de la familia Balanoforaceae, un muy elevado contenido de inacitiminas, que se habla básicamente entre un 85 y un 88%. Ahora la pregunta, bueno, ¿esto es alto? ¿Esto es algo que es normal? Bueno, si nosotros empezamos a comparar los contenidos de adinas y timinas de todos los genomas secuenciados de todos los seres vivos hasta el momento, Lophophilum leandri se lleva el segundo puesto en cuanto a su genoma, en cuanto al contenido de adinas y timinas en su genoma plastídico. El primer puesto se lo lleva una levadura en su genoma mitocondrial. Esto es realmente algo muy sorprendente. Otro tipo de comparación que podemos realizar es que si nosotros tomamos todos los genes plastídicos y los comparamos con los genes de otros seres vivos en el árbol de la vida, Balanófora se lleva el primer puesto, luego sigue el Lophophilum, luego Ombrophytum, luego le sigue Plasmodium, que es un apicomplejo, y luego le sigue Rhopalognemis. O sea que se están llevando básicamente los primeros puestos en cuanto a un genoma y a un contenido de adinas y timinas en sus genes realmente muy, muy elevado. Ahora, ¿qué otra cosa se han observado en estos genomas? Bueno, se han observado un cambio en el código genético. ¿Qué quiere decir esto? Que para Balanófora se ha descrito que el codón de stop UAG ahora es reconocido y traducido como triptofano. O sea, que este codón de stop ya no se usa más como codón de stop, sino que ahora es utilizado como, es reconocido y traducido como triptofano. Lo mismo hemos identificado para Ombrophytum y Lophophilum, pero en otro codón de stop, donde el codón UGA ahora es reconocido y traducido como triptofano.
Esto se ha descrito, estos cambios de codón de stop, cambios en el código genético donde cambian a triptófano, se ha descrito en genomas mitocondriales de algunas algas, de algunos hongos, pero la verdad que es, digamos, la primera vez que se describe estos cambios en el código genético en los genomas plastídicos de angiospermas. Así que bueno, sumamos este otro cambio de muy gran interés, en donde, bueno, en este caso, estos cambios en el código genético han ocurrido de forma independiente dentro de la familia Balanophoracea, uno en Balanophora y otro en el ancestro de Ombrophytum y de Lopophytum. Hay otro tipo de características y cosas muy llamativas que hemos encontrado en los genomas plastídicos de estas Balanophoracea, pero si no el seminario se me va muy largo y todavía les tengo que introducir a la mitocondria. Pero bueno, se han encontrado genomas plastídicos muy aberrantes en esta familia Balanophoracea, que podría estar dado básicamente por esta menor presión de selección que ha ocurrido en esta transición hacia la heterotrofía, y que esa menor presión de selección ha generado que se aumenten las tasas mutacionales, generando un sesgo hacia contenidos de arinas y timinas, y que junto con este sesgo contenido de arinas y timinas, junto con una reducción de los genes relacionados a la fotosíntesis, también pudo haber ocurrido este efecto en el cambio del código genético. O sea que estamos hablando básicamente de cambios que pudieron haber ocurrido por estas fuerzas mutacionales y por efecto también de la deriva génica que pueden estar sufriendo, digamos, estas poblaciones de estas especies. Así que bueno, si les parece, pasamos entonces a las mitocondrias. Para recordar, estamos trabajando con esta familia Balanophoracea que está formada por especies holoparásitas, que representan entonces la forma más extrema de parasitismo vegetal, ya que dependen por completo de sus hospedantes. Donde, bueno, van a realizar una conexión vascular con el tejido del hospedante por medio de sus raíces modificadas, que es este auctorio, y a partir de este auctorio, lo que yo les comentaba, lo que va a ocurrir es el pasaje de sales, agua, nutrientes, minerales, pero lo que no les comenté anteriormente, que por esta conexión vascular se van a estar transfiriendo también ácidos nucleicos. O sea que acá estamos presentes ante un evento que se conoce como transferencia horizontal de genes. La transferencia horizontal de genes, que es entonces el movimiento de información genética entre individuos que no están relacionados filogenéticamente. La mayoría de los casos de transferencia horizontal de genes que ocurren entre plantas, en la mayoría de los casos involucran las mitocondrias. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿qué está pasando en las mitocondrias que son tan receptivas de estas secuencias foráneas que provienen por eventos de transferencia horizontal de genes? Así que bueno, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, en donde les voy a mostrar un poco cómo es un genoma mitocondrial para poder entender qué es lo que está ocurriendo en estas mitocondrias. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el genoma mitocondrial de una especie común, Arabidopsis thaliana, vemos que los genomas mitocondriales se representan básicamente como una sola molécula, pero nosotros tenemos que entender que los genomas mitocondriales son muy dinámicos y muy reordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que los genomas mitocondriales tienen largas regiones repetitivas entre sí, entonces por estas regiones repetitivas que presentan las mitocondrias, por recombinaciones homólogas que pueden ocurrir, estas pueden llegar a formar distintas estructuras. Tal es así, que si nosotros vemos un genoma mitocondrial en vivo, deberíamos verlo básicamente formando varias moléculas que podrían ser lineales, que podrían ser circulares, porque básicamente este genoma es muy dinámico en cuanto a que por estas recombinaciones homólogas pueden dar lugar a diferentes estructuras. Entonces, normalmente se lo presenta como un solo círculo, porque por esas regiones repetidas uno puede recombinar y dar lugar a una sola molécula, pero en la vida real digamos, estos genomas están representados por muy diversas formas en las cuales se puede presentar este genoma. Bueno, por esta alta tasa de recombinación es que se pueden estar incorporando regiones provenientes por transferencia horizontal de genes. Es decir, que por estas tasas, alta tasa de recombinación, y por estas recombinaciones se pueden integrar regiones foráneas en el genoma mitocondrial.
La situación también acá es que un genoma mitocondrial, nosotros también podemos encontrar regiones que pueden provenir del núcleo o regiones que pueden provenir del cloroplasto. Esto quiere decir que las mitocondrias son muy receptivas también a regiones que provienen de los otros compartimentos celulares por medio de lo que se denomina transferencia intracelular de genes. O sea que si nosotros vemos una mitocondria, nos vamos a encontrar con una estructura muy dinámica, muy ordenada, con formas que pueden ser lineales, que pueden ser circulares, y que a su vez contienen regiones que pueden provenir del núcleo, regiones que pueden provenir del cloroplasto, o regiones que pueden provenir de foráneas, que pueden provenir de otras especies por eventos de transferencia horizontal de genes. Otra característica de estos genomas es que los genomas tienen largas regiones intergénicas. Acá, como pueden ver en esta situación, muy diferente a lo que nosotros veíamos en el cloroplasto, estas regiones intergénicas largas lo que va a permitir es que se puedan incorporar estas secuencias sin que se vean interrumpido la expresión de los genes ya residentes en el genoma mitocondrial. Así que es un genoma muy distinto a lo que uno ve, digamos, para un genoma cloroplastídico. Otra de las características que tienen las mitocondrias es que las mitocondrias durante el ciclo celular se fusionan y se fisionan todo el tiempo. Entonces, por medio de estas fusiones, pasa que puede ocurrir que estos genomas puedan recombinar a su vez entre sí, o que podemos encontrar dentro de una mitocondria que haya muchos genomas, o que haya mitocondrias sin genomas. La verdad que esto es muy variable por esta activa fusión y fisión que tienen las mitocondrias en sí. Entonces, de esta manera se ha propuesto un modelo que se llama fusión, para poder explicar esta transferencia horizontal, que se llama modelo de fusión-compatibilidad. Este modelo de fusión-compatibilidad establece que en esta transferencia horizontal de genes se van a estar transfiriendo mitocondrias enteras, desde la especie donante hacia la especie receptora. En donde la especie receptora lo que va a ocurrir es la fusión de las mitocondrias con la recombinación de sus genomas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá también podemos ver en esta figura que las mitocondrias también son receptivas de regiones provenientes del cloroplasto o del núcleo, y por esta transferencia se fusionan y recombinan sus genomas. Ahora, ¿cómo aplicamos este modelo a nuestro modelo de parasitismo? Entonces, nuestro modelo de parasitismo, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Que en esta conexión vascular establecida entre la planta parásita y el árbol hospedante, se van a estar transfiriendo mitocondrias enteras desde la célula de la raíz del árbol hospedante hacia la célula del austorio de la planta parásita, en donde van a ocurrir la fusión de la mitocondria foránea del hospedante y la nativa de la planta parásita y recombinación de los genomas. Una de las preguntas que surgen es, bueno, ¿cómo es la integración de esa región foránea al genoma mitocondrial de la parásita? Pues yo les había dicho que por este sistema activo de recombinación homóloga es que se pueden estar incorporando las regiones foráneas. Pero, ¿cómo es que ocurre esto? Bueno, este es un modelo simplificado en las cuales puede ocurrir esta incorporación. Si nosotros tenemos acá en violeta un gen foráneo, y este en naranja es un gen nativo. El gen foráneo se puede incorporar de dos maneras al genoma mitocondrial. Una de las formas en las que se puede incorporar es de forma directa. Esto quiere decir que, por la homología que presenta ese gen foráneo con este gen nativo, lo que va a ocurrir es una recombinación homóloga, en donde en esa recombinación homóloga el gen foráneo sobrescribe la información del gen nativo. O sea que acá estamos hablando de un reemplazo del gen nativo por el gen foráneo. Es decir, que en estos casos vamos a tener un gen foráneo que va a estar inserto en el sitio donde estaba el gen nativo. Ahora, la otra forma en la cual se puede incorporar este gen foráneo es que se inserte en otro sitio del genoma. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, si nosotros tenemos regiones adyacentes a este gen. Estas regiones adyacentes pueden ser homólogas a otra región del genoma, y por la homología que presenta esta región adyacente con esta región del genoma, recombinan, y por esa recombinación se va a integrar ese gen foráneo en otra región del genoma. O sea que en este evento vamos a tener un evento de duplicación génica, en donde para un mismo gen vamos a tener una copia foránea y una copia nativa. Ahora, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que el gen foráneo se termine perdiendo, ¿sí? Empieza a adquirir mutaciones, indels, y se pseudogenice y se termine perdiendo. Entonces permanece funcional el gen nativo. Otro de los resultados que puede ocurrir es que tanto el gen foráneo como el gen nativo
por esa homología que presentan que les comenté anteriormente, se recombinen y formen un gen quimérico. Entonces vamos a tener un gen que va a tener una porción foránea y que va a tener una porción nativa. Y lo que ocurre también, otra vía que puede ocurrir de resultado, es que el gen nativo se termine perdiendo. Por la simple dinámica que tiene la mitocondria, se termine perdiendo, y al perderse queda funcional ahora este gen foráneo. O sea que en estos casos se habla como un reemplazo funcional, o sea, no es el mismo reemplazo que estamos viendo acá. Acá en estos casos queda funcional el gen foráneo porque el gen nativo se perdió. Y este gen foráneo va a estar en otro sitio del genoma, mientras que en A vamos a encontrar que el gen foráneo está donde estaba el sitio, donde estaba el gen nativo. Así que bueno, otra de las preguntas que pueden derivar en este punto es, dicen, bueno, ¿cómo es que se puede identificar un gen foráneo? ¿Cómo nosotros identificamos con genes foráneos y con genes nativos? Bueno, para eso existen varios métodos que nosotros realizamos, pero uno de ellos son las incongruencias filogenéticas, es decir, nosotros realizamos un árbol del gen, es decir, tomamos un gen, ¿sí? Y vamos a agarrar el gen de la especie A, ese mismo gen, pero de la especie B, de la especie C, D, E y F, y si nosotros realizamos el árbol de ese gen, nosotros tenemos que esperar que se mantengan las relaciones entre las especies. Pero ¿qué pasa si ha ocurrido un evento de transferencia horizontal en de este gen? ¿Sí? Que por ejemplo del ancestro B y C se haya transferido este gen a la especie D. Ahora nosotros nos encontraríamos con una incongruencia filogenética de esta manera, en donde vamos a ver que para este gen la especie D va a ser hermana a la especie D y C. Entonces, por estas incongruencias y por otros análisis que realizamos para dar un mayor soporte de que un gen es foráneo, nosotros de esta manera podemos identificar tanto genes como regiones intergénicas foráneas y separarlas, digamos, de las nativas. Ahora, ¿cómo nos hemos encontrado con los genomas mitocondriales de nuestras especies de interés? Bueno, este es el genoma mitocondrial de Ombrophytum subterraneum, ensamblado en 54 cromosomas circulares. Ya como verán, es un genoma mitocondrial muy distinto al que yo le mostraba de Arabidopsis. En Arabidopsis yo le decía que ese genoma, si bien se lo representa como un solo círculo, en la vida real puede llegar a tener distintas moléculas lineares o circulares, pero esas moléculas, por esas regiones repetidas, se pueden volver a unir y formar un solo círculo. En estos casos nosotros estamos hablando de una estructura multicromosómica que está formada por cromosomas autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser cromosomas que se mantienen consistentemente como círculos. Igualmente, esta es una de las representaciones que puede llegar a tener el genoma mitocondrial, porque, por ejemplo, tenemos este cromosoma 2, en donde tiene unas regiones repetidas, y que por esas regiones repetidas recombinan y pueden dar lugar a otra estructura, o a otro número de cromosomas, pero vamos a estar también presentes ante cromosomas que no tienen regiones repetidas con otra región del genoma, y que por lo tanto se mantienen consistentemente como cromosomas, como círculos. Esta estructura multicromosómica ya se ha descrito en otras especies, inclusive en especies no parásitas, en donde, por ejemplo, en Silene, que es una Caryophyllares, se ha visto que puede llegar a tener alrededor de 128 cromosomas, en donde no solamente hay diferencias en el número de cromosomas a nivel interespecífico, sino a nivel poblacional, y a su vez intrapoblacional. Así que la verdad que es muy variado básicamente la estructura en sí de las mitocondrias. Ahora, analizando el genoma mitocondrial nos hemos encontrado ¿sí? que el 15% de este genoma es foráneo, asociado a Fabaceae. Si nosotros recordamos, Ombrophytum subterraneum la habíamos descrito como una especie generalista, así que en estos casos encontramos un 15% de este genoma asociado a especies de la familia Fabaceae, donde estas regiones provenientes de Fabaceae se encontraron como distribuidas en varios cromosomas, y que a su vez no encontramos ningún gen asociado a Fabaceae, sino que son solo regiones intergénicas. Ahora, cuando seguimos analizando el genoma, nos encontramos que hay un 14% de este genoma asociado a Asteraceae, que es donde nosotros encontramos a Ombrophytum parasitando una Asteraceae,
y que estas regiones de Asteracia a su vez estaban concentradas solamente en 9 cromosomas, o sea que solamente 9 cromosomas eran foráneos asociados a Asteracia, y que a su vez estas regiones foráneas también contenían genes, y que para cada gen foráneo encontramos un nativo. O sea que nos encontramos en todos los casos ante un evento de duplicación génica, que para cada gen foráneo también teníamos la copia nativa. Estudios que se han realizado con transcriptoma se ha visto que cuando se presenta en doble copia, la foránea no es funcional, así que permanece como funcional la nativa. Ahora, ¿cómo nos hemos encontrado el genoma del Lophophithum leandri? Nos hemos encontrado también con una estructura multicromosómica formada por 50 cromosomas circulares, y cuando empezamos a analizar el genoma, nos encontramos que casi el 50% de su genoma es foráneo asociado a fabáceas, en donde, bueno, habíamos visto en el principio que los Lophophithum leandri es hospedante específica, se parasita a Parasitadenia rígida, o la angico colorado, les llaman, que es una leguminosa, ¿sí? Una del clado mimosoidea. Y cuando empezamos a analizar los genes, nos hemos encontrado tanto con genes nativos, con genes quiméricos y con genes foráneos, en donde no encontramos una copia nativa de esos genes, o sea que en estos casos podríamos estar en presencia de un posible reemplazo, en donde hipotetizamos que posiblemente estos genes foráneos podrían ser funcionales, ya que no hay ninguna copia nativa de estos genes, y a su vez también nos encontramos con eventos de duplicación génica. Ahora bien, ¿cómo nos hemos encontrado con los Lophophithum mirabile? También con una estructura multicromosómica formada por 54 cromosomas circulares, y con un 60% de su genoma foráneo también asociado a especies de la familia Fabaceae. Cuando empezamos a analizar los genes, también encontramos con genes nativos, con genes quiméricos, y también nos hemos encontrado con genes foráneos que han reemplazado la copia nativa, y en estos casos, si recordamos, yo le había comentado que para el Lophophithum mirabile habíamos realizado el transcriptoma, así que en estos casos se abrió como otra línea de trabajo en donde se estudió básicamente la funcionalidad de estos genes foráneos, tal es así que se han visto que todos los genes en los cuales no está la copia nativa, ese gen foráneo es funcional. Mientras que para los que se encontraron en doble copia, el foráneo no era funcional. Así que en estos casos también de alguna manera nos ayuda a un mayor soporte de lo que hemos encontrado de duplicación génica para las otras dos especies. Ahora, les voy a mostrar algunos árboles filogenéticos para que veamos estos eventos de transferencia horizontal. Este es el gen ribosomal de la mitocondria de RPL10, en donde, por ejemplo, podemos ver que tanto el Lophophithum mirabile como el Lophophithum leandri tienen una copia nativa que se asocia a la copia nativa de Umbrophytum. Umbrophytum en este caso no tiene este gen foráneo. Ahora, para el Lophophithum mirabile y para el Lophophithum leandri también hemos encontrado otra copia foránea, las cuales se asocia a especies de la familia Fabaceae del clado mimosoidea. Este otro ejemplo es del gen MTT, donde por ejemplo se ve un reemplazo del gen foráneo, el reemplazo del gen nativo por el gen foráneo, en donde básicamente el reemplazo ha ocurrido tanto en el Lophophithum mirabile como en el Lophophithum leandri. Y para este otro gen, que es el gen ATP8, hemos visto que tanto el Lophophithum leandri como Umbrophytum mantienen su copia nativa, mientras que el Lophophithum mirabile tiene una copia nativa y otra copia foránea. O sea, acá estamos ante un posible evento independiente de transferencia horizontal que ha ocurrido solo en el Lophophithum mirabile. Entonces la pregunta que puede surgir acá es, ¿por qué yo estoy haciendo estas comparaciones de qué tiene cada Lophophithum, que pudo haber adquirido antes o que pudo haber adquirido de forma independiente? Porque nosotros hemos observado lo siguiente. Cuando empezamos a analizar los genes y las regiones intergénicas, hemos identificado regiones que se pudieron haber adquirido de forma independiente en cada Lophophithum, es decir, que cada Lophophithum ha adquirido de su hospedante regiones provenientes de Fabaceae. Pero a su vez también identificamos regiones génicas y regiones intergénicas que se pudieron haber adquirido en el ancestro de las dos Lophophithum. Es decir, que el ancestro adquirió regiones provenientes de Fabaceae y que esas regiones se han mantenido en los genomas mitocondriales tanto del Lophophithum leandri como del Lophophithum mirabile. Ahora bien, para Umbrophytum subterraneum
identificamos regiones provenientes de Asteracia, y vimos que esas regiones provenientes de Asteracia estaban concentradas en 9 cromosomas circulares, donde cada gen foráneo también estaba en su copia nativa, o sea que en estos casos vimos todos eventos de duplicación génica, y eso nos da una idea de que muy posiblemente estas regiones provenientes de Asteracias han sido adquiridas de manera más recientes en comparación con las regiones provenientes de Fabacia que también vemos en Ombrophytum. Donde si recordamos, esas regiones de Fabacia se han adquirido, estaban dispersas en diferentes cromosomas, donde no vimos ningún gen asociado a Fabacias, todas eran regiones intergénicas. Entonces de esta manera nos da una idea de que aquí ha ocurrido un tiempo entre la adquisición de las regiones foráneas provenientes de Fabacia y las regiones provenientes de Asteracia. Así que muy posiblemente las regiones provenientes de Asteracia para Ombrophytum son más bien recientes, donde han llegado a las secuencias y digamos, no han sufrido muchos cambios en cuanto a que se han mantenido 9 cromosomas y a que a su vez todos los genes foráneos se han mantenido completos. Ahora nosotros estamos en estudio y en búsqueda de regiones que quizás se pudieron haber adquirido en el ancestro de las 3, porque en Ombrophytum vemos que muchas de esas regiones de Fabacia son, o tienen una cierta similitud con las regiones encontradas en los Ophiutum mirabile y leandri, así que estamos tratando de poder encontrarlas y poder darle un cierto soporte para asegurarnos de que realmente quizás se pudieron haber adquirido en el ancestro de las 3 y haberse mantenido en los genomas mitocondriales. Así que bueno, en el seminario de hoy les he presentado genomas plastídicos de estas 3 especies parásitas de la familia Bananosphoraceae, los Ophiutum mirabile, Ombrophytum subterraneum, los Ophiutum leandri. Hemos encontrado genomas plastídicos que bueno, han sufrido ¿sí? sus cambios en cuanto a la pérdida de genes fotosintéticos y en la reducción de tamaño, que es básicamente un cambio que ha ocurrido también en otras holoparásitas por esta transición hacia la heterotrofía, pero también nos hemos encontrado con un muy elevado contenido de inacitiminas y en este caso, para Ombrophytum y Lopophytum, un cambio en el código genético. Y también les he mostrado los genomas mitocondriales, con genomas multicromosómicos, con evidencias de transferencia horizontal de genes, en donde hemos visto que hay presencia de genes foráneos y de genes quiméricos, donde algunos genes foráneos han reemplazado la copia nativa y que a su vez permanecen como funcionales en el genoma mitocondrial. Así que bueno, a modo de cerrar, les voy a introducir al grupo de trabajo. Nuestro grupo se llama Genómica Evolutiva de Plantas, del Instituto de Biología Agrícola de Mendoza. La responsable del grupo es la doctora María Virginia Sánchez Puerta. Después tenemos a la investigadora, la doctora Laura García, que es investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias, y después acá estamos todos los becarios y becarias postdoctorales y doctorales del grupo de trabajo. También tenemos a nuestros colaboradores de la Universidad Nacional de Jujuy, donde se encuentra el doctor Héctor Sato y la licenciada Virginia Gómez, donde ellos estudian a la biología de estas parásitas, tratando de entender básicamente cómo es la flor femenina, cómo es la flor masculina, cómo es la inflorescencia, cómo es la reproducción. Así que nosotros estamos en contacto permanente con ellos para poder de alguna manera entender cómo estas cuestiones que encontramos en estos genomas organelles podrían o no estar afectando a la biología de estas plantas. Y por otro lado también tenemos al investigador, el doctor Alejandro Hedera, que fue postdoc del grupo, y que bueno, él es informático, así que también seguimos en contacto básicamente por todos estos análisis informáticos que realizamos en el grupo. Así que bueno, muchísimas gracias, y antes de pasar a la sección de preguntas, tengo acá algo para mostrarles, así que voy a dejar de compartir pantalla, y les voy a mostrar a una parásita enana que tengo acá en mi departamento. Esta es Lopophytum leandri de Misiones. Estas especies parásitas en realidad pueden llegar a tener una inflorescencia entre 10 o 15 centímetros de longitud, pero así que esta es una enana. Acá tenemos el tuber, tenemos las flores femeninas en los raquis, la que se puede ver bien los raquis secundarios, con las flores femeninas y las flores masculinas. Así que bueno, esta la tengo de mesita de luz para mirarla y pensar con ella. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias, Emilia. Buenísimo. Mostranos de vuelta la parasita, por favor. Ahí va. Deleítense con ella. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas para Emilia? Yo tengo una, Gaby. Bueno, primero felicitaciones, Emilia, excelente la exposición, muy clara, muy buena docente, muy, pude seguir bastante la presentación y eso que es un tema completamente ajeno a mi formación, pero bueno, te felicito, felicito al grupo de trabajo, se nota que también hay como un fuerte sustento ahí para tu formación, así que bueno, excelente. Tengo una pregunta puntual que tiene que ver, cuando mostrabas esas tablas tan claras y mostrabas la organización de los genomas mitocondriales, por ejemplo, entre Leandri y Mirabile, Mirable. si hablabas de los porcentajes de genoma foráneo, y había una diferencia enorme, en un caso era como del 25% y en el otro era como del 75%, 70 y pico por ciento creo. Eso tiene que ver con evolutivamente, con alguna distancia evolutiva muy grande entre ellos, tiene que ver con la especie hospedadora que es más accesible a transferir genes, o se establece una relación de transferencia mayor, o hay alguna cosa obvia que me estoy perdiendo en la Bueno, no hay explicación. cosas obvias en esto. Entonces vos te estás refiriendo por qué en los Bofitum mirabile encontramos más regiones foráneas que en los Bofitum leandri siendo especies hermanas. Claro, y bastante, me parece que había mucha diferencia, había un alto Sí, sí. porcentaje de diferencia. Estamos hablando de un 60% del genoma total en los Bofitum mirabile y un 50% en los Bofitum leandri. Bueno, la cuestión es la siguiente, no hay cosas obvias en esto, son todas hipótesis hacia donde nosotros nos inclinamos a pensar de qué podría estar ocurriendo. Nosotros sí tenemos conocimiento de que las poblaciones de los Bofitum mirabilis son más reducidas en tamaño que las de los Bofitum leandri. En los Bofitum leandri está distribuido básicamente por todo Misiones y Corrientes, vos a cada campo o a cada lugar que vas encontrás una planta parásita. Entonces en estos casos podríamos estar en juego, digamos, de que las poblaciones de los Bofitum mirabilis son más pequeñas y que por lo tanto de esta manera se podrían estar fijando en mayor medida los genes foráneos por el efecto de la deriva génica, o que pudo haber ocurrido en su tiempo un efecto de cuello botella que dio lugar a la fijación de estos genes foráneos. Además, también se hipotetiza que quizás los Bofitum mirabile tengan una tasa de recombinación más elevada, que por esas tasas altas de recombinación pudo de esta manera haber incorporado estas regiones foráneas, y que no les comenté anteriormente, pero hay otro tipo de recombinación en plantas, en mitocondrias, que no es tan común, que son las recombinaciones ilegítimas, que son recombinaciones en las cuales no se necesita una región homóloga para recombinar. Entonces quizás en los Bofitum mirabile, como es tan aberrante todo, quizás sea muy elevado esas recombinaciones ilegítimas, y que por esas recombinaciones ilegítimas se esté incorporando todo lo que pasa. Entonces, digamos, esas son las hipótesis que manejamos, las poblaciones reducidas, y que el efecto de la deriva génica podría estar de esta manera generando la fijación de estos genes foráneos, y cuestiones que todavía nos queda por investigar sobre qué es lo que está pasando con la recombinación, que quizás podría ser más elevada en los Bofitum mirabile, como también quizás el nivel de transferencia que puede haber también pueda ser muy diferente. Igualmente, también es muy llamativo porque uno, cuando compara las regiones foráneas que se presentan en los Bofitum leandri y mirabile, muchas de ellas también las comparten entre sí, en donde tampoco sabemos si todas ellas fueron ancestrales o todas ellas los adquirieron de forma independiente de cada hospedante, pero eso es como que todavía estamos en duda, pero sí pudimos identificar regiones claras ancestrales.
Pero bueno, no hay nada acá tan obvio como decís vos, no te estás perdiendo de nada, sino que son solamente hipótesis que estamos manejando en el momento, pero no tenemos la cruda verdad que nos diga qué está pasando con los Vitum mirabile, que sea más propensa a tener eventos o regiones foráneas en su mitocondrias. Y después, ¿puedo sumar otra, Gaby? ¿Puedo seguir preguntándole? Cortita. Corta. Sí. Estos genes que permanecen duplicados, ¿sí? Que también hay alguna alta proporción de genes que permanecen duplicados. ¿Han analizado las regiones promotoras de esos genes? ¿Tienen alguna diferencia ahí que fundamente que tengan que estar las dos copias? Bueno, justo ahora lo que estoy yo analizando es eso, porque lo que nos ayuda muchísimo es que los Pophitum leandri tiene muchos de esos genes nativos, mientras que los Pophitum mirabile los tiene foráneos. Entonces de esa manera nosotros podemos comparar por simple similitud cómo podría ser esa región 5' de los Pophitum mirabile. Una de las cuestiones por qué queremos analizar la región de los promotores es que en sí hay 3 tipos o 3 vías en las cuales pueden haber barreras a por qué no se están expresando los genes foráneos. Uno es que no se estén reconociendo los promotores, y por lo tanto, porque no se reconocen los promotores, no se transcribe el gen. Lo otro es que si ese gen tiene intrones y no se realiza el correcto splicing, no es funcional. Y el otro son los cambios post-transcripcionales que ocurren en los genes y que quizás en estos genes foráneos no se estén reconociendo esos sitios de edición y por lo tanto no se realiza el cambio post-transcripcional. ¿Qué es lo que nosotros vimos en estas comparaciones? Pero esto te lo adelanto porque me lo preguntas. Hemos visto que todos los genes quiméricos que son funcionales en los Pophitum mirabile tienen su región promotora nativa. Los que no son funcionales tienen la región promotora foránea. Ahora, de los foráneos también tenemos ejemplos en donde no se transcriben porque su región promotora es foránea, pero en otros que sí son funcionales, que son los que no se encuentra la copia nativa, están en un tracto de 2000 pares de bases. Entonces, ese promotor debería ser foráneo, y está transcribiendo. Entonces, ahí es como que hay una nube gris que básicamente se podrían estar reconociendo los promotores, o que quizás los promotores no sean tan diferentes, que por eso quizás los Pophitum mirabile los reconoce y los puede transcribir. Y una cosa que nos ayuda a posicionar dónde podría estar ese promotor es que nosotros contamos con el transcriptoma. Entonces, si nosotros a su vez en esa comparación le sumamos el análisis del transcriptoma y vemos la subida del RISDEF, de esa manera decimos, bueno, posiblemente en estas 200 pares de bases previo al comienzo del gen, que es donde sube el RISDEF, podría estar el promotor. Entonces, de esa manera ubicamos mejor qué es lo que tenemos que comparar en cuanto a regiones foráneas y nativas en la región 5'. Pero hemos visto de todo. Súper interesante, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Elina. Débora, ¿querés preguntar? Sí, hola, ¿qué tal? Yo me preguntaba, me llamó también mucho la atención esto de la variabilidad en el genoma mitocondrial y la progresión de genes, el traspaso de genes foráneos, y pensaba, digo, ¿no será algún mecanismo de defensa del hospedante de corromper el genoma de la planta parásita? ¿Se sabe si hay algún mecanismo relacionado o este intercambio o esta transferencia al genoma mitocondrial es algo que pasa en otras plantas también, que no son, en otros grupos funcionales que no son parásitos? Bueno, obligadas, ¿no? Ahí te digo dos cosas, te respondo las dos cosas. El mecanismo de transferencia horizontal en plantas parásitas por este sistema vascular es solamente uno de los mecanismos descritos, pero también hay otros. Por ejemplo, puede ocurrir transferencia horizontal de genes por polinización ilegítima, puede ocurrir, por ejemplo, por injertos, puede ocurrir de forma indirecta, por ejemplo, por virus, por bacterias, por hongos que lleven estas regiones, o sea que en estos casos sí se ha visto que con una conexión vascular
permanente en estos casos con su hospedante, sí se ve una mayor cantidad de eventos de transferencia horizontal que si lo comparamos con, por ejemplo, hasta a su vez con una hemiparásita. Como yo les había comentado en el seminario, había visto que había una familia que tenía tanto hemi, holo y parásitas y autótrofas, y ellos sí compararon el nivel de transferencia horizontal entre los diferentes tipos de parasitismo, y ellos sí ahí vieron que cuanto más heterótrofas y cuanto más dependientes del hospedante, mayor es el evento de transferencia horizontal que pueden identificar. Así que sí está relacionado en este caso las relaciones vasculares y con los eventos de transferencia horizontal. Ahora, que la planta hospedante le esté dando genes para corromper, no lo pensábamos así, digamos, nosotros lo hipotetizamos y nos inclinamos a pensar que es más todo un evento azaroso que está ocurriendo, digamos, si uno se pone a pensar en estas relaciones vasculares, está transfiriendo todo, es como que el parásito comienza a tomar todo lo que tiene, nutrientes, agua, gases, todo, y en ese proceso se están transfiriendo mitocondrias, ADN, ARN, entonces es más una cuestión de la conexión vascular establecida. Y en estos casos también estamos hablando de que son genes mitocondriales que se transfieren, que son genes que están involucrados en la respiración celular. Entonces en estos casos, digamos, son los mismos genes que se están transfiriendo. Nosotros ahí sí tenemos todavía una leve inclinación de que quizás estos genes foráneos transferidos le podrían estar afectando levemente al fitness de la planta, porque son genes foráneos que están participando en el complejo OXFOS, que es de la fosforilación oxidativa de la mitocondria, de la respiración celular, y estos genes mitocondriales están interactuando con genes que se sintetizan en el núcleo. Entonces hay una coevolución establecida entre los genes mitocondriales y los genes nucleares, así que en estos casos se está reemplazando algo que estaba bien, digamos, algo que ha coevolucionado con el núcleo. Entonces, en estos casos sí nos inclinamos a pensar de que podría estar afectando levemente al fitness de esta planta parásita, así que bueno, ahí está Elina, que nos va a ayudar a detectar la respiración de estas plantas parásitas, que le hemos enviado unas muestras la semana pasada, así que estamos en vías de cómo puede afectar estos genes foráneos en la respiración. Bien, bárbaro, gracias. Igualmente, igual me extiendo un poquito más, en otras parásitas, por ejemplo, se ha visto que hay genes que son transferidos al núcleo, y que a su vez estos genes se expresan en el austorio y que podrían estar relacionados con el momento de la invasión, así que ahí sí se habla de que quizás estos genes transferidos al núcleo de otras especies parásitas le podrían estar confiriendo una ventaja al momento de la invasión de la vida parasitaria. Sí, de hecho en especies cultivadas hay sistemas de parásitas obligadas, en girasol por ejemplo con orobanche, por suerte en Argentina, en Latinoamérica no la tenemos, pero sí hay mucho en Europa, y genotipos más resistentes creo que tenían que ver con esto, o alguna vez leí algo parecido a eso, pero muy interesante. Esas orobanchaceas generan impacto negativo en la agricultura impresionante, así que menos mal que no las tenemos acá. No, por Dios, que no vengan. Muy bien, gracias. No, gracias, Débora. Maxi, ¿querés hacer tu pregunta? Hola, sí, buenas. Hola, ¿qué tal? Estoy con mucha luz, ahí está. Buenas, nada, muy interesante la charla, la verdad conocí al grupo en el Congreso de Bioinformática ahí en Mendoza en 2019 y nada, me parece muy interesante lo que hacen. Así que bueno, felicitaciones. Tengo preguntas más por el lado técnico. Al principio decís que extrajeron ADN total y secuenciaron por Illumina, pero después hablas solamente, digamos, obviamente, ¿no? Porque es a lo que te dedicas, de los ensamblados de cloroplasto y mitocondria, pero si fue el ADN total, supongo que también están teniendo secuencias nucleares en gran cantidad, y mi pregunta era si estaban haciendo algo con eso. Sí, básicamente uno cuando realiza este tipo de secuenciación obtenemos contigs de todo, del núcleo, del cloroplasto y la mitocondria. El tema está que de las regiones nucleares se han secuenciado muy pocas regiones, tal es así que tenemos contigs muy cortos con muy poco RISDEF, porque si nosotros nos ponemos a pensar, en una célula tenemos muchísimos cloroplastos,
muchísimas mitocondrias, o sea que el RISDEF de los cloroplastos van a ser más elevado, luego sin las mitocondrias, y del núcleo casi no tenemos un RISDEF, tenemos un RISDEF que puede estar entre 20 o menos. Entonces, el genoma nuclear en estos casos se ha ensamblado, se ha secuenciado de apartes, entonces como que no tenemos todo el núcleo, para nada. Así que no tenemos la información para estudiar el núcleo con Claro, este tipo de secuenciación. claro, entre la profundidad y que supongo que no tienen un genoma de referencia, sí es muy, muy difícil de Nada. ensamblar, perfecto. Sí, Y sí. la Me gustaría, otra, discúlpame. ¿Qué tal, Maximiliano? bueno, Solo para aclarar ahí, el tamaño del genoma nuclear es el que impidió tener una buena cobertura del mismo, pero como hicimos RNA-seq, entonces por ese lado sí estamos estudiando el genoma nuclear a través del transcriptoma, así que es un trabajo que está ahora ocurriendo en este momento en proceso. sí, esa era mi otra pregunta sobre el RNA-seq, porque en un momento cuando le estaba contestando a la otra colega, hablaste de que se fijaban cuando preguntó sobre los promotores, que en base a la profundidad de los distintos transcriptos y qué sé yo, podían tener ideas sobre las regiones promotoras, lo cual es muy interesante, pero me estaba preguntando si el RNA-seq lo usaron, digo, por ejemplo, para expresión diferencial, o sea, si tienen condiciones experimentales, o si es lo que se llama como un transcriptoma base, por así decirlo, como de condiciones, Transcriptoma digamos, de base, campo. condiciones Ok, de naturaleza. ok, perfecto, condiciones de campo, está bien. Nada, bueno, eso. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, estamos un poquito pasadas de hora, pero si tienen más preguntas, tienen toda la información de contacto de Emilia en la página, así que escríbanle. Yo sí tengo más preguntas, pero no quiero extender esto muchísimo más, así que después te voy a escribir. Y el lunes que viene los esperamos para irnos a Corrientes con la doctora Gisela Viado-Pico del Instituto Botánico del Nordeste, que nos va a hablar sobre los efectos del cambio climático en la distribución de quebracho blanco. Y además el lunes que viene a la mañana, en la reunión de fisiología vegetal, vamos a estar dando nuevamente, creo que tipo, no me acuerdo si 9 o 9:30 de la mañana, el taller de diseño de presentaciones científicas. Es una versión reducida de los 4 webinars que dimos el año pasado, un poquito más de lo que dio Pam el mes pasado. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos les esperamos. Y bueno, muchas gracias por sumarse. Gracias, Emilia, por darnos este seminario. Ay, me encantó. Gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. Y Gracias. todo queda, Gracias. claro. Gracias, Virginia también, muchas gracias. Chau, chau. Chao.